Iniciamos una tercera unidad. Esta tercera unidad también toca temas bien importantes y se llama Garantías procesales y derechos fundamentales en el juicio oral. En la primera parte principalmente nos enfocamos en la etapa de investigación y ahora vámonos con la fase de juicio oral y vamos a ver cuáles son los derechos fundamentales que aquí vamos a hacer valer. Nuestra unidad va a abarcar los siguientes puntos. Atención, por favor. Vamos a hablar sobre la introducción y observaciones generales, la contextualización del juicio oral en el sistema acusatorio mexicano, los principios rectores del juicio oral, publicidad, contradicción, inmediación y oralidad. Vamos a continuar con la prueba y su admisibilidad, la prueba ilícita, estándares probatorios y carga de la prueba. Vamos a entrar a los derechos en el debate oral, la defensa adecuada, interrogatorio, no autoincriminación y presunción de inocencia, y vamos a llegar a la conclusión con reflexiones vitales sobre las garantías procesales en el juicio oral. Empezando nuestra exposición, es importante destacar lo siguiente. Ahí va. Observaciones generales de la unidad. Primero, la reforma constitucional del 2008 transformó el sistema de justicia penal en México, lo que conllevó a pasar de un sistema llamado inquisitivo mixto a un acusatorio y oral. En esta unidad vamos a abarcar los pilares fundamentales que sostienen nuestro nuevo proceso, bueno, nuestro proceso penal. Ya nuevo, ya no, ya la verdad que está ya muchos años, ya la verdad. Después vemos el juicio oral como etapa culminante. En relación a este punto vamos a hablar que el juicio oral es la etapa culminante del proceso penal, donde se van a materializar las garantías constitucionales y derechos fundamentales de los intervinientes. Después también analizaremos la implementación del sistema acusatorio. La comprensión profunda de los principios y garantías resulta indispensable para la correcta implementación del sistema acusatorio, cuya finalidad es asegurar un proceso justo, transparente y respetuoso de los derechos humanos. Y también, por supuesto, la interrelación entre principios y garantías. Los principios rectores y las garantías procesales, cómo se relacionan, ¿sale? Para configurar un sistema de justicia mucho más eficiente y garantista. Vamos a empezar. ¿Cuáles son los principios rectores de nuestro sistema? Este es el primer punto que analizaremos y señalamos lo siguiente. Los principios rectores que constituyen la columna vertebral del sistema acusatorio adversarial establecen las bases sobre las cuales se desarrolla el proceso penal. Son directrices procedimentales, o no son meramente directrices procedimentales, sino son garantías constitucionales que reconoce el artículo 20 de nuestra Constitución. El primero de estos es la publicidad. Garantiza que las audiencias sean abiertas al público, promoviendo transparencia judicial y escrutinio ciudadano del proceso penal. Por otra parte, tenemos el tema de la contradicción. Permite que las partes puedan confrontar las pruebas presentadas por su contraparte, refutando argumentos y cuestionando la evidencia que se presenta. Al final de cuentas, este es un principio rector del sistema, en la cual las partes pueden confrontarse entre sí. La inmediación, que va a implicar la presencia en cada una de las fases del juez durante todo el proceso, asegurando el contacto directo con las partes y la prueba. La concentración. Las audiencias se desarrollen de manera continua en el menor número de sesiones posibles para agilizar el proceso. Como muestra, basta mencionar el tema de la audiencia inicial, la cual, si vemos así en un plano esquemático, vamos a ver que tenemos el control de detención, la formulación de imputación,
la solicitud de medidas, bueno, en este caso la solicitud de vinculación a proceso, el debate sobre medidas cautelares, después tenemos el plazo para cierre de investigación y bueno, las últimas manifestaciones de las partes dentro de la audiencia, ¿sale? Entonces nos vemos que se cumple con este principio de concentración y la oralidad que establece que las audiencias, las actuaciones dentro del juicio, se realizan verbalmente, permitiendo mayor fluidez y comprensión directa de los argumentos. Entonces vamos a empezar a desarrollar con mayor profundidad cada uno de estos principios rectores del juicio oral. Y empezamos, por supuesto, con el principio de publicidad. Como ya mencionamos, esta garantía constitucional permite que la sociedad observe y evalúe cómo se imparte justicia, sometiendo las actuaciones judiciales a un control ciudadano. ¿Sale? Está presente durante la celebración de las audiencias y va a verificar, pues, que de alguna manera se desarrollen adecuadamente. La transparencia y legitimidad implica que se fortalece la credibilidad del sistema judicial al hacer visibles los procedimientos y decisiones de los tribunales. Bueno, esta es la expectativa que tenemos dentro de la publicidad. El artículo 20 de nuestra Constitución y nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales regulan lo referente a este principio. Algunas excepciones justificadas, vamos a ver, cuando se involucren menores de edad, en el caso de delitos sexuales, en temas de seguridad nacional o cuando el tribunal determine las razones fundadas para restringir el acceso. Entonces, en este punto, nos encontramos con la justificación de que las audiencias no se realicen a puerta abierta, considerando estas excepciones que son justificadas. Lo que se garantiza con este principio es que las audiencias sean abiertas al público, constituyendo significativamente la confianza en la administración de justicia. Avanzamos y también, por supuesto, vemos la vinculación de la publicidad con los derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver, por ejemplo, en el tema referente con esta vinculación de la publicidad con los derechos fundamentales. Empezamos. Decimos, dentro de la vinculación de la publicidad con derechos fundamentales, establecemos que se tiene derecho a un juicio justo. La publicidad garantiza que el proceso se desarrolle apegado a la legalidad, evitando arbitrariedades y abusos por parte de las autoridades judiciales, garantizando un derecho fundamental a un juicio justo. También, por supuesto, el derecho a la información. La sociedad Taleb va a conocer y tendría bueno, conocería el funcionamiento del sistema de justicia y los criterios utilizados para resolver controversias, en el supuesto de que la sociedad se involucre con estas causas penales, que ojalá así fuera, ¿verdad? Porque de esta manera haríamos valer de una manera más óptima nuestros derechos. Y también se establece como un control democrático, facilita la fiscalización ciudadana sobre actuaciones de jueces, fiscales y defensores, fortaleciendo la rendición de cuentas en el sistema judicial. Estos son los puntos que podemos destacar sobre la vinculación de publicidad con derechos fundamentales. Ahora vámonos a otro de los principios y vamos a ver su vinculación. El principio que también vamos a comentar se denomina como contradicción. La contradicción va a conllevar a un equilibrio procesal. Garantiza la igualdad de oportunidades entre la acusación y defensa.
asegurando que ambas partes puedan presentar sus argumentos con las mismas condiciones procesales. En este supuesto, lo que se busca es que tengan las mismas oportunidades, que se encuentren con los mismos, con la misma posibilidad de presentar argumentos, de presentar sus pruebas. Y eso va a generar este equilibrio. Y vamos a entrar al tema del debate argumentativo, lo que permite que cada una de las partes que interviene controvierta las pruebas, los argumentos presentados por su contraparte, cuestionando su validez y su pertinencia y suficiencia. Entonces, al final de cuentas, dentro de este proceso penal, vamos a ver, ok, que en este caso va a haber una contradicción entre las partes que se van a presentar en una litis, ¿vale? Entonces vamos a presentar los argumentos para controvertir la teoría del caso de nuestra contraparte. En esto va a consistir el debate argumentativo. Y por supuesto, de lo anteriormente señalado, vamos a encontrar el tema de la decisión informada. Asegura de esta manera que el juzgador escuche ambas versiones antes de tomar una decisión final, formando una convicción a partir del contraste de los argumentos que se presentan. Entonces, a grosso modo, vemos la función del tribunal de enjuiciamiento, ¿ok? Y en este sentido, después de escuchar los argumentos de la fiscalía, del asesor jurídico, de la víctima y también, por supuesto, de la defensa, ¿ok? Después de esta confrontación, al final de cuentas se escucha ambas teorías del caso y en base a ellos va a tomar una decisión. Emitirá una sentencia que va a resolver la controversia que se está planteando. Al final de cuentas, cada una de las partes presenta su respectiva teoría del caso con los argumentos que la van a conformar, argumentos, ¿sale? En este caso, fácticos, circunstancias de tiempo, modo y lugar, normativos y probatorios. Ok. Recordemos que dentro de estos argumentos normativos vamos a mencionar argumentos de legalidad, de constitucionalidad y también, por supuesto, de convencionalidad. Y por su parte, la defensa presentará argumentos en contra de esta teoría del caso. En eso va a consistir este debate argumentativo que tiene su fundamento en el artículo 20, apartado A de la Constitución y también en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, ¿cuál es la vinculación de la contradicción con los derechos fundamentales? Rápidamente los vamos a señalar. Aquí va. Vinculación de la contradicción con derechos fundamentales. Empezamos con el derecho de defensa. Esto permite refutar los argumentos de la acusación y presentar pruebas de descargo, materializando el derecho a una defensa adecuada. ¿Sale? Por supuesto, un tema de igualdad procesal. Ambas partes tienen las mismas oportunidades para influir en la decisión del tribunal, evitando ventajas indebidas a alguna de las partes. Por supuesto, el debido proceso asegura que la sentencia se base en un debate contradictorio donde todas las pruebas y argumentos hayan sido sometidas a escrutinio. Bien, estos son puntos importantes que vale la pena mencionar y por supuesto ese es el nivel de los argumentos que nosotros tenemos que presentar porque en base a lo anteriormente señalado, el Tribunal de Enjuiciamiento se encargará de emitir una sentencia.
¿Sale? Esto es muy importante y por supuesto son los derechos fundamentales que podemos vincular en relación al principio de contradicción. Avanzamos y tenemos el principio de inmediación. ¿En qué consiste este principio de inmediación? Decimos, la presencia judicial directa. El juez, el tribunal, debe estar personalmente en la producción de pruebas, en los alegatos formulados de las partes, sin intermediarios. No puede ser sustituido por su secretario, no puede ausentarse cuando se están llevando a cabo estas diligencias, no. Siempre vamos a requerir la presencia del juez. El juez tiene una valoración inmediata, evaluar la credibilidad de testigos, de peritos, observa su lenguaje corporal, su tono de voz y las reacciones durante este interrogatorio. Esto va a generar continuidad procesal. Garantiza que quien juzga sea la misma persona que presenció el desarrollo completo del juicio, asegurando una coherencia en la toma de decisiones. El fundamento lo tenemos en el artículo 20, apartado A, fracción de la Constitución, y el artículo 9 del Código Nacional de Procedimientos y de Procedimientos Penales. En relación a la vinculación de inmediación con derechos fundamentales, vamos a destacar lo siguiente. Ahí va. Decimos, una, el derecho a ser oído. Garantiza que el acusado pueda expresarse directamente ante quien decidirá sobre su responsabilidad penal. Al final va a presentar su declaración ante el tribunal que va a resolver su situación jurídica. ¿Vale? También, por supuesto, tenemos el derecho constitucional, tenemos la garantía de, de ser juzgados por un juez imparcial. El juzgador se debe formar convicción a partir de la percepción directa sin, sin interpretaciones intermedias. Es decir, vamos a evitar algunos vínculos que pueda tener el juez con las partes, como cuáles pueden ser, por ejemplo, que exista con alguna de las partes alguna relación, por ejemplo, de parentesco. ¿Ok? Parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado. ¿Ok? Que tenga un interés jurídico en el negocio que se está debatiendo, que haya sido asesor de alguna de las partes, ¿sale? Antes de ser, de convertirse en juez o que haya asesorado en relación de esta causa en particular. También, por supuesto, que su señoría, pues a lo mejor vamos a encontrar aquí que tenga una relación de amistad o una relación de enemistad con alguna de las partes, o también tenga una relación de pareja, concubinato, amaciato, etcétera, etcétera, porque en este caso se deberá de excusar de conocer de esta causa, o en todo caso ser reconvenido. Y también, por supuesto, el tema de la inmediación y su vínculo con los derechos fundamentales nos va a conllevar al punto en la cual también busquemos el derecho a la verdad. Facilita la búsqueda de la verdad procesal al permitir que el juez aprecie personalmente los elementos probatorios. ¿De acuerdo? Bien, avanzamos y también tenemos, por supuesto, lo referente a el tema de la concentración. ¿Y qué vamos a destacar sobre la concentración? Decimos lo siguiente. 1. Continuidad. Se promueve la continuidad del debate oral, asegurando que las audiencias se desarrollen de manera secuencial sin interrupciones prolongadas. ¿Sale? Es decir,
nosotros vamos a ir revisando cómo se va desarrollando el proceso desde su fase de investigación, ok, desde su fase intermedia, ok, va marcado muy bien cada una de las etapas y también, por supuesto, desde su fase de juicio oral, ok. Cada una de las fases va llevando una continuidad y bueno, vamos a ir avanzando por toda esta senda hasta llegar al punto donde el órgano jurisdiccional dirima la controversia. También, por supuesto, vamos a hablar de que este principio de concentración no tiene como referencia la unidad procesal, lo que procurará y evita la fragmentación excesiva del proceso, permitiendo una visión integral de los hechos y argumentos que son presentados por las partes. Y también, por supuesto, tenemos una cuestión de memoria judicial, lo que contribuye a la frescura de información en la memoria del juzgador, facilitando la valoración más precisa de las pruebas y testimonios. Por lo que si tenemos que suspender una audiencia, tenemos que señalar la continuidad a más tardar dentro de los 10 días siguientes a la conclusión, al cierre de esta audiencia, porque si no, lo actuado quedará sin efectos y tenemos que reponer el procedimiento en la fase que nos quedamos. ¿Ok? El principio de contradicción busca que el juicio se desarrolle en el menor posible, en el número posible menor de audiencias, evitando dilaciones innecesarias que puedan afectar la calidad de la justicia. Fundamento artículo 20, apartado A, fracción 10 de la Constitución y artículo octavo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estimados maestros, estimadas maestras, ¿cuál es la vinculación de la concentración con los derechos fundamentales? Mencionaremos a continuación lo siguiente. Ahí está. 1. Derecho a un juicio sin dilaciones. Garantiza que el proceso se desarrolla de manera expedita, evitando retrasos injustificados que afectan a las partes. ¿Ok? Que de alguna manera se inicie y se concluya cada una de las audiencias. También el derecho a la seguridad jurídica. Las partes tienen certeza sobre el desarrollo continuo del proceso y la pronta resolución del conflicto. También, por supuesto, el acceso a la justicia facilita que la justicia sea pronta y expedita, cumpliendo con lo que establece el artículo 17 constitucional. Por eso verificamos que este principio de concentración pues se vincula con los derechos fundamentales dentro del proceso penal. Continuando con los principios y relacionándolos con los derechos fundamentales, nos encontramos con la oralidad. ¿En qué consiste la oralidad? Ahí va. Decimos, la oralidad es un método de comunicación predominante en el sistema acusatorio, sustituyendo al expediente escrito como eje del proceso. ¿Ok? Bueno, en este punto, la mayor parte de actuaciones procesales se van a desarrollar a través del uso de la voz. No se trata simplemente de hablar en las audiencias, sino es un modelo procesal donde las decisiones judiciales se fundamentan en lo expuesto verbalmente por las partes. Y por ello la importancia que las partes desarrollen sus alegatos, desarrollen sus argumentos de conformidad con cada una de las fases procesales. El marco normativo, la Constitución, artículo 20, primer párrafo de la Constitución y por supuesto nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. La oralidad no excluye por completo a la escritura,
Se mantiene para ciertos actos procesales, como por ejemplo la presentación de la acusación, los recursos, pero principalmente las actuaciones procesales se van a desarrollar a través del uso de la voz. Y bueno, ¿cuál es la implicación de la oralidad en garantía de defensa? Vamos a mencionar a continuación, por supuesto, lo siguiente. Y decimos, estas implicaciones de la oralidad en la garantía de defensa, vamos a verificar una expresión directa. Permite al acusado y a su defensor expresarse de manera inmediata ante el tribunal, ¿ok? Humanizando el proceso y facilitando la comunicación efectiva de los argumentos. Esto es muy importante porque las partes estarán en presencia directa del juez del órgano jurisdiccional que va a resolver su situación jurídica. Esto conlleva a grandes retos. Esto conlleva a una defensa dinámica. Vamos a adaptar una estrategia defensiva en tiempo real, respondiendo a los argumentos de la fiscalía y las pruebas que se van desahogando durante el juicio. Entonces, por supuesto que hay que estar preparados técnicamente dentro del proceso penal, por lo que nosotros tenemos que estar en esta capacidad de contrarrestar y responder los argumentos que nos presenta nuestra contraparte. Y en este punto estamos en igualdad de armas. Democratiza este proceso al eliminar barreras del sistema que el sistema escrito imponían a quienes no dominaban un lenguaje técnico jurídico o tenían dificultades para leer o escribir. Hoy en día se supone que esto rompe esas barreras, pero también requerimos otras estrategias y otras capacidades como abogados, argumentación, comunicación, también lógica en nuestros argumentos y todo lo que vamos a presentar dentro de una fase del proceso penal acusatorio adversarial. Estimados amigos, por supuesto, vamos a verificar las implicaciones de la oralidad en el tema de la contradicción. Avanzamos y vemos lo siguiente. Decimos, el debate inmediato. En este punto, la oralidad facilita la confrontación directa de versiones y argumentos, permitiendo cuestionar en el acto las afirmaciones de la contraparte. Pero al final de cuentas, quien va a llevar el control del debate es el órgano jurisdiccional. Dentro de esta implicación de oralidad y contradicción, hacemos referencia al tema de el escrutinio público. Permite que el público comprenda mejor los argumentos y pruebas presentados, sometiendo el debate a un control social muchísimo más efectivo. ¿Ok? Entonces, en este punto, el público va a estar verificando el debate que se está presentando, comprenderá los argumentos presentados y las pruebas que iban acá y son desahogadas. Recuerdan que cuando se empezó a implementar el sistema y prácticamente antes de que entrara en vigor en todo el país, empezaba a haber programas de televisión que platicaban del sistema, ¿verdad? Para que se involucrara también el pueblo, ¿no? Por ejemplo, en el Canal 11 había una serie que hablaba de juicios orales y de alguna manera, pues, simulaciones de juicio que se platicaban sobre algunos temas que eran relevantes y, por supuesto, esto implicaba un poquito de mayor comprensión de cómo funcionaba el sistema, ¿verdad? Y también un tema de decisión transparente. El tribunal que emite la resolución va a fundamentar oralmente sus decisiones, explicando de manera clara y accesible cuáles son los motivos que consideró para emitir esta resolución.
¿Se entiende, compañeros, la importancia que tienen estos principios que rigen al sistema acusatorio adversarial y su relación con las garantías y los derechos fundamentales? ¿Sí? A ver, me preguntan, aquí déjenme aquí unas preguntas. Y dicen, ok. Son, solo son las órdenes de aprehensión, las de acto sexual, me parece. Ok, dice, creo que es una contestación a una pregunta de Maestro Jesús. En la actualidad no hay ingreso para la policía en todas las salas en contra de la detención, formación de imputación y vinculación a proceso. Ah, ok, es una de la maestra Ivonne, pues de alguna manera nos comenta en relación a la pregunta que realizó el Maestro Jesús y habla de los actos de naturaleza sexual y también cuando se ven involucrados los derechos de niñas, niños y adolescentes y también cuando se va a revelar algún secreto industrial que son algunas excepciones al principio de publicidad. Muy bien. Ok, vamos avanzando. Y ahora hacemos referencia a las pruebas y su admisibilidad. Bien, empezamos con los siguientes criterios y señalamos la centralidad de la prueba. La prueba constituye, ay, perdón, ok, ahora sí, la prueba constituye el elemento central del juicio oral. A través de la prueba se pretende demostrar o desvirtuar la existencia de hechos, materia de la acusación. Algunos criterios de admisibilidad señalamos. En el sistema acusatorio se establecen reglas claras sobre pruebas que deben ser admitidas y valoradas por el tribunal, salvaguardando la integridad del proceso. Tenemos una cuestión de valoración judicial. La admisibilidad de las pruebas está sujeta a un riguroso análisis judicial que verifica su pertinencia, idoneidad y licitud antes de que estas pruebas sean incorporadas a debate. ¿Sale? Entonces, por supuesto que es muy importante analizar un extracto sobre la teoría de la prueba. En este caso, ponemos un pequeño esquema y vamos a verificar cómo se va dando esta teoría de la prueba desde la etapa de investigación inicial. ¿Ok? En donde podemos hablar que aquí lo que tenemos son indicios. Estos indicios los vamos a empezarlos a verificar desde un tema de la cadena de custodia. ¿Ok? Vamos a seguir todo este procedimiento de su, pues de alguna manera, de llegar al lugar de los hechos, de verificar las pruebas materiales, de hacer el embalaje correspondiente, del traslado y su presentación para juicio. ¿Ok? Muy bien. Entonces vemos aquí la cadena de custodia. Vemos, por supuesto, en este caso, su integración de esta prueba a una carpeta de investigación. Cuando, de conformidad con la trilogía de investigación, se determina incorporar ese indicio a la carpeta de investigación, entonces en este momento estamos conformando un dato de prueba. Estamos aquí ya en la fase de investigación complementaria, es decir, ya ante la presencia de un juez de control. Y bueno, avanzando sobre todos estos temas, vamos a verificar que una vez que se presenta en la etapa intermedia, ¿sale? Dentro del escrito de acusación por parte de la Fiscalía, el escrito de acusación coadyuvante por parte de la víctima a través de su asesor jurídico y de la contestación a la acusación, y por supuesto su ofrecimiento en la audiencia intermedia. En el caso de admitirse, en este momento vamos a denominarlo un medio de prueba
que será objeto de desahogo cuando nosotros lleguemos a la fase de juicio oral y vemos entonces el tema de el desahogo de la prueba y la sentencia. En este punto se va a valorar la prueba que fue admitida y esto va a servir para que el órgano jurisdiccional pues tome en consideración y resuelva la controversia. Estos son puntos importantes que es importante confrontar sobre la prueba y su admisibilidad. Empezaremos a debatir sobre la prueba ilícita, en qué consiste y sobre todo también vamos a entrar al estudio de la teoría del fruto del árbol envenenado. Empezamos con todo este criterio y bueno, vamos avanzando y verificamos entonces en este punto la prueba ilícita. Desarrollamos, por ejemplo, las confesiones obtenidas bajo coacción, es decir, declaraciones obtenidas mediante tortura, intimidación o cualquier otra forma de presión psicológica son inadmisibles dentro del proceso penal. ¿Ok? Y bueno, tenemos también los cateos cometidos sin orden judicial. La evidencia obtenida al ingresar a domicilio particular sin autorización de un juez, que es un acto de investigación que requiere control judicial, viola derechos fundamentales. También, por ejemplo, las intervenciones no autorizadas, las grabaciones o monitoreos de comunicaciones privadas realizadas sin autorización judicial constituyen una prueba ilícita. La prueba ilícita es aquella que se obtiene violando derechos fundamentales o garantías constitucionales. El sistema jurídico la considera inadmisible dentro del proceso penal. Los fundamentos los tenemos en nuestra Constitución y también en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos rápidamente a entrar a la teoría del fruto del árbol envenenado. Déjenme un segundito. Déjenme encuentro. Ahí voy, ¿eh? Ya la tenemos lista. Por aquí está. Ok, ya la tengo lista. Bueno, vamos a empezar. Decimos lo siguiente. Ahí va. Empezamos con esta teoría del fruto del árbol envenenado. La doctrina desarrollada por la Corte de Estados Unidos en el caso de Silverton Lumber contra United States 1920 y adoptada en México a través de criterios jurisprudenciales. Este principio fundamental establece lo siguiente. Las pruebas derivadas frutos de una prueba obtenida ilícitamente, árbol envenenado, también son ilícitas y deben excluirse en el proceso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido esta doctrina en diversas tesis jurisprudenciales, estableciendo que la exclusión abarca tanto la prueba directamente ilícita como sus derivados. Y por ejemplo, podemos revisar el versículo bíblico que fundamenta, en este caso, la teoría del fruto del árbol envenenado. Sí la vemos ahí, ¿verdad? Dice Mateo 12, versículo 33 al 42 de la Biblia Reina Valera y dice, un buen árbol produce buenos frutos y un mal árbol produce malos frutos. Para saber si un árbol es bueno o malo, solamente hay que fijarse en sus frutos. Lo mismo sucede con las personas. Si queremos saber si son buenas o malas, solo hay que fijarse en las cosas que hacen. Lo que ustedes enseñan es tan malo como el veneno de una serpiente. Claro,
¿Cómo van a decir cosas buenas si ustedes son malos? Porque si alguien es bueno, siempre dice cosas buenas. Y si es malo, siempre dicen cosas malas. Les aseguro que el día, bueno, así empieza todo este punto en particular. En este caso, en esta teoría que estamos argumentando dentro del proceso penal, que hasta cierto punto tiene un soporte a través de este criterio jurisprudencial, y en este caso vamos a mencionar, por supuesto, el origen de esta doctrina, verificaremos entonces algunos puntos importantes sobre la exclusión de la prueba ilícita. ¿De acuerdo? Muy bien, avanzamos. Decimos lo siguiente. Dice, fundamento constitucional, artículo 20, apartado A, fracción 9 de la Constitución. Se establece cualquier prueba que se hubiese obtenido en violación de derechos fundamentales será declarada nula. Esta exclusión tiene rango constitucional y es de aplicación obligatoria para todos los tribunales. Se establece un procedimiento de exclusión. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su artículo 264 que el juez debe de excluir pruebas ilícitas en la etapa intermedia antes de juicio oral. Las partes pueden solicitar su exclusión mediante incidentes de exclusión probatoria, en donde van a argumentar las razones de esta ilicitud. Entonces, tenemos una etapa de exclusión probatoria que ocurre principalmente durante la audiencia intermedia. Van a entrar a debate las partes y el órgano jurisdiccional realiza un análisis de proporcionalidad y ponderación y va a resolver sobre la admisión o exclusión de ese medio de prueba que se han ofrecido dentro de la etapa intermedia. Vamos bien, ¿verdad? Ok. Bien. Continuamos y vemos, por supuesto, las excepciones a la regla de exclusión. Vamos a ver, por ejemplo, fuente independiente. Decimos, si la prueba se ha obtenido por medios legales, independientemente de la violación original de derechos, bueno, también vemos que se hace un descubrimiento inevitable. La prueba se habría descubierto inevitablemente por medios legales, aún sin la violación de derechos. Y también vemos un vínculo atenuado. La conexión entre la violación original y la prueba es tan tenue que la ilicitud se ha disipado. ¿Sale? Y por supuesto, la buena fe. Los agentes actuaron con la creencia razonable de que su conducta era legal, de aplicación limitada en nuestro país. ¿De acuerdo? Muy bien. Estas son las excepciones en lo que podemos mencionar a la regla de exclusión de la prueba ilícita. Pero hay que hacer un ejercicio de ponderación y valorar cada caso en particular. Llegamos a los estándares de prueba, más allá de toda duda razonable. ¿Ok? Nivel de certeza. El estándar más allá de toda duda razonable constituye el umbral probatorio que deben alcanzar la acusación para obtener una sentencia condenatoria en el sistema acusatorio. Este estándar exige un grado de certeza próximo a la seguridad absoluta. Aunque reconoce una certeza total, es inalcanzable para el conocimiento humano. Pero debemos de verificar que el sujeto activo es responsable de la comisión del delito más allá de toda duda razonable. ¿Por qué? Porque si nos encontramos de que existen dudas, habrá que resolver a favor del imputado. Principio de indubio pro reo. ¿Verdad, compañeros? Ok.
Por ejemplo, nos dice la maestra Delia, en el caso del tema de buena fe, podrían encontrarse el tema de los pueblos donde se rigen por costumbres. Podríamos mencionar algún caso práctico que, por supuesto, a lo mejor lo que comentaba a lo mejor en el tema de la iguana, ¿no? La buena fe implica pues que es una costumbre que tenemos en nuestra comunidad. Como tal, pudiese constituir la comisión a lo mejor de un delito ambiental, pero bueno, es una práctica consuetudinaria que realizamos en esta comunidad, ¿no? Entonces, a lo mejor pudiese encontrarse dentro de esta categoría. Bien, valoración judicial. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Tribunal de Enjuiciamiento apreciará según su libre convicción, extraída de la totalidad del debate de manera libre y lógica y le dará una valoración para llegar a esa verdad legal. La interpretación favorable. La Suprema Corte ha desarrollado estándares en diversas tesis jurisprudenciales, estableciendo que cualquier duda, cualquiera, por mínima que sea, debe de resolverse a favor del acusado. ¿Cuáles son las principales características que podemos señalar en relación de más allá de toda duda razonable? ¿Cuáles son? Vamos a llegar al siguiente comentario. Decimos, uno, certeza subjetiva. Requiere que el juzgador alcance como tal un estado de convicción donde las pruebas eliminen cualquier hipótesis razonable de inocencia. ¿Sale? Se tiene que demostrar que todos los elementos constitutivos del delito encuadran con la conducta del sujeto activo y como consecuencia establecer su responsabilidad. Fundamentación objetiva. Decimos, la certeza debe basarse en pruebas objetivas y verificables, no en meras sospechas o conjeturas. ¿Ok? Continuamos con la exclusión de alternativas. Exige que la hipótesis acusatoria sea la única explicación razonable de los hechos, descartando de otras posibilidades plausibles. ¿Ok? En este supuesto, si la hipótesis que presenta la fiscalía explica razonablemente los hechos, pues bueno, en ese sentido habrá una certeza más allá de toda duda razonable de la responsabilidad del sujeto activo. Y por supuesto, la motivación reforzada. El tribunal tiene la obligación de explicar detalladamente cómo las pruebas superan este alto estándar probatorio. Muy bien. Ok, avanzamos. ¿Cuál es la carga de la prueba en el sistema acusatorio adversarial? Y mencionamos las siguientes consideraciones. Primero, Ministerio Público como acusador. La carga de la prueba principal recae en la parte acusadora, el Ministerio Público o el acusador privado en el caso de delitos de querella. El fundamento constitucional, artículo 20, apartado A y artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuáles son las implicaciones procesales? El acusado no tiene la obligación de probar su inocencia. La fiscalía debe demostrar todos los elementos constitutivos del delito ante la insuficiencia probatoria, debe de absolverse al acusar. Es decir, si nos vamos nosotros a la teoría del delito, recuerden que vamos a verificar la conducta del sujeto activo. Conducta típica, conducta antijurídica, culpable y punible. Ok, cada uno de estos elementos se debe de acreditar. La conducta típica
y el nexo de causalidad que va a existir entre la conducta y el elemento, la hipótesis normativa que ha descrito el legislador, es decir, el elemento llamado la tipicidad, la adecuación de la conducta del sujeto activo con la hipótesis normativa que el legislador ha establecido como delito. También nos encontramos con el elemento de la antijuridicidad, la conducta contraria a derecho, y no hay una causa de justificación que verifique pues una hipótesis contraria, ¿sale? Por ejemplo, en las causas de justificación tenemos elementos como son la legítima defensa, el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho, el estado de necesidad. Muy bien. Culpable. En este caso, el juicio de reproche. Vamos a analizar un elemento, en este caso, de naturaleza personal, que hace alusión al sujeto y su idoneidad para ser objeto de la norma penal. En este caso, tiene que ver con su mayoría de edad, ¿ok? Y su capacidad para comprender el hecho que la ley señala como delito. En este supuesto, mencionamos lo que conocemos como la imputabilidad, ¿ok? Y bueno, también el elemento que tiene que ver con una hipótesis por ejemplo, en este caso vamos a hablar de ese criterio de reproche a través de una conducta culposa a una conducta culposa, ¿sale? Querer conocer y aceptar las consecuencias del hecho que la ley señala como delito o actuar por falta de precaución, falta de cuidado, negligencia que conlleva la lesión del bien jurídico tutelado. Y la punibilidad, el castigo, la sanción, la pena que establece, en este caso, la hipótesis normativa. Los elementos de la teoría del delito deben ser perfectamente verificables porque si uno de ellos no se acredita, se acabó. Tenemos que excluir de responsabilidad al sujeto activo. Tenemos que demostrar su responsabilidad más allá de toda duda razonable. ¿De acuerdo, compañeros? Bien, avanzamos y por supuesto vamos a destacar otros aspectos importantes, como son también, por supuesto, lo siguiente. Ahí va. Implicaciones de la carga de la prueba. Prohibición de inversión. Implica lo siguiente. El sistema rechaza cualquier presunción de culpabilidad que obligue al acusado a demostrar su inocencia. ¿Sale? Al final de cuentas, inclusive aunque él no realice ningún acto, no se defienda, tenga una defensa completamente pasiva, la fiscalía debe de demostrar su responsabilidad. No a contrario, ¿verdad? También, por supuesto, actividad probatoria. La Fiscalía debe desarrollar una investigación exhaustiva para reunir elementos suficientes antes de llevar un caso a juicio. Debe de tener todos los elementos de convicción principio de indubio pro reo. Si existe una duda sobre la suficiencia probatoria, el tribunal debe de resolver a favor del acusado, absolviendo o aplicando la interpretación más favorable. Y por supuesto, en el caso de la defensa pasiva, el acusado puede optar por una defensa pasiva, limitándose a señalar las debilidades de la acusación sin aportar pruebas propia. ¿Ok? Bien, llegamos al debate oral. ¿Cuáles son los derechos que se van a presentar dentro del debate oral?
destacamos lo siguiente. Señalamos, por ejemplo, el derecho a la defensa adecuada. Garantía constitucional que permite que el acusado cuente con una asesoría jurídica calificada durante todo el proceso, especialmente en la etapa de juicio oral. Entonces, por supuesto, tenemos que tener una defensa técnica, una defensa adecuada, máxime cuando va a presentar argumentos ante el tribunal de enjuiciamiento. También se tiene derecho a interrogar testigos. La facultad de cuestionar directamente a los testigos de cargo y presentar testigos de descargo, materializando lo que hemos estudiado sobre el principio de contradicción. ¿Ok? El derecho fundamental a no autoincriminarse. La protección contra cualquier coacción para declarar contra sí mismo, incluyendo el derecho a guardar silencio sin consecuencias adversas. ¿De acuerdo? También, por supuesto, la presunción de inocencia. Derecho a ser considerado inocente durante todo el juicio oral hasta que se demuestre lo contrario mediante pruebas suficientes. Acuérdense, la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público. Debe de demostrar la responsabilidad penal de sujeto activo más allá de toda duda razonable. El debate oral constituye el momento culminante del proceso penal. Se materializa con mayor intención las garantías procesales que hemos estudiado y los derechos fundamentales del acusado, que se encuentran en la Constitución y en tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, uno de los puntos cruciales que hemos comentado también es al derecho a una defensa adecuada, porque es uno de los principios constitucionales que se van a confrontar dentro de la audiencia de juicio oral. ¿Y qué vamos a mencionar sobre esa defensa? Mencionamos lo siguiente. Ahí va. Bien, dice que el derecho que tiene toda persona a una defensa adecuada consagrada en el artículo 20, apartado B, fracción 7 de la Constitución y en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 17 y artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son los, a ver, nos pregunta el maestro José Jesús que no es contradictorio el derecho a no incriminarse cuando el imputado acepta su comisión del delito para un juicio abreviado, pero a ver, no se está autoincriminando porque acuérdese que en el procedimiento abreviado, lo que hace en este caso el imputado, ok, que ya vamos a encontrarnos en la cual llega un acuerdo con la fiscalía, esta presenta una acusación y en este caso acepta su responsabilidad, pero acepta ser juzgado en base a los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación. Y en base a estos datos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación, es como el juez de control va a resolver. Por eso, entre comillas, lo que está aceptando es su responsabilidad, no se está autoincriminando porque la conformación de su responsabilidad se encuentra en los datos de prueba que obran ahí. Si de alguna manera se verificara que no son suficientes, pues entonces tampoco se establecería una sentencia condenatoria, porque es muy importante que estos datos sean de tal manera contundentes que demuestren la responsabilidad del sujeto activo. Muy bien. Ok, vamos avanzando. Perfecto. Bueno, las dimensiones complementarias del derecho a una defensa adecuada. Este derecho comprende dos aspectos que deben garantizarse simultáneamente. Defensa material, ejercida personalmente por el acusado.
y defensa técnica realizada por un profesional del derecho. Un profesional no solamente con cédula profesional, sino con conocimientos técnicos y científicos del sistema acusatorio adversarial. El derecho a una defensa adecuada constituye una garantía fundamental que permite al imputado enfrentar en condiciones de igualdad la acusación formulada en su contra, asegurando un proceso justo conforme a los estándares constitucionales e internacionales. ¿De acuerdo? Entonces destacamos aspectos como la defensa material por parte del propio acusado y la defensa técnica por parte de su abogado defensor. Empezamos con los argumentos referentes a la defensa material. Dentro de los puntos importantes que podemos aquí confrontar son los siguientes. Tenemos, por ejemplo, el derecho a declarar. El acusado puede ofrecer su versión de los hechos en cualquier momento de juicio, sin necesidad de juramento y sin ser sometido a técnicas de interrogatorio agresivas. En cualquier momento puede tener este derecho a presentar su declaración, pero aguas, todo lo que él diga podrá ser utilizado en su contra. También, por supuesto, tenemos el derecho a guardar silencio, optar por no declarar sin que esto implique una presunción de culpabilidad o una consecuencia procesal adversa. Si queremos guardar silencio, estamos en el ejercicio de ese derecho fundamental. También tenemos derecho a confrontar la prueba, participar activamente en el desahogo probatorio, sugiriendo preguntas a su defensor para testigos y peritos. Y por supuesto, en la conclusión, tiene derecho a dirigirse al tribunal antes de cierre de debate, expresando lo que considere pertinente para su defensa. Esto por lo que respecta a la defensa material que le va a corresponder al indiciado, al imputado, al acusado. ¿De acuerdo? Y tenemos, por supuesto, mi estimado maestro Pedro, te escuchamos. Gracias. Una duda en este apartado, precisamente para no dejarlo llegar más adelante. Estamos hablando que la defensa material que corre por el propio imputado es la oportunidad que le dan a él de llevar a cabo su juicio, ¿es correcto? Es algunas manifestaciones como tal materiales, o sea, no técnicas, no científicas. Materiales. Ujú. Ah, ándale, es que eso iba porque, por ejemplo, dice aquí uno de los apartados, derecho a confrontar la prueba. Y se puede participar activamente en el desahogo probatorio, sugiriendo preguntas a su defensor para testigos y peritos. O sea, él no puede hacer esas intervenciones directamente con el testigo, es No, a través de su abogado defensor de la defensa técnica. exactamente, en este caso a lo mejor, como se encuentran ahí juntos, a lo mejor le va a decir, pues porque al final de cuentas quien conoce bien los hechos, pues es el propio acusado, la persona que está siendo imputada del delito, ¿no? Entonces a lo mejor ahí, pues en el oído también sin hacer aspavientos, sin tampoco sin levantar la voz, le va a comentar a su defensor, pues que haga determinadas preguntas, ¿no? Eso es muy importante Ah, ok. señalarlo, ¿sí? Ah, perfecto, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ok, porque ahora sí que de este punto vamos a llegar a la defensa técnica. Sí, Ok. profesor. Sí, mande, mi estimado maestro Jesús. Sí, me quedo con una pequeña interrogante aquí, ¿Sí? respecto a la defensa material por Ujú. parte del imputado. Muchas veces es preferible que esté en reserva de declarar o realmente llega el momento oportuno para hacer valer esa situación de la narración de lo que él aconteció y que vivió. En sí, en la cuestión del hecho, tiempo, modo y lugar. Pues mire, yo creo que muchas veces es una estrategia procesal.
Ok. salvo que tenga un adecuado control de las emociones, una verdadera resiliencia, una verdadera conducta estoica que a lo mejor no llegue a un tema de contradicción, a lo mejor se puede manifestar, pero a veces si a veces los abogados nos ponemos nerviosos al momento de manifestarnos al tribunal, imaginen los errores que puede cometer una persona a lo mejor que por la emoción, la situación que vive en ese momento se manifiesta, ¿no? Yo diría que a lo mejor hay que verificar qué tanto realmente conviene esa manifestación, porque muchas veces pues puede ser contraproducente, máxime si no está debidamente preparado o asesorado para esta manifestación. La sugerencia principal es que pues de alguna manera mejor te reserve este derecho y que por supuesto que no se manifieste. Y bueno, la última oportunidad que yo sí veo muy importante es antes de que el tribunal cierre el debate y delibere, pues haga las últimas manifestaciones en base a todo lo actuado, pues a lo mejor ahí sí se pronuncie y pues haga un tema de convicción al órgano jurisdiccional como último punto, como última oportunidad. Esa es la recomendación en particular, ¿eh? Hay que ver Me la queda, dinámica de litigación de cada parte, ¿no? Pero hay que controlar muy bien las emociones porque luego ahí sí nos puede perjudicar. me queda muy claro, doctor. Gracias, muy Sí, amable. a sus órdenes. Muy bien. Vamos avanzando, compañeros, y ahora sí llegamos al tema de la defensa. Eh, Tenemos, por supuesto, la asistencia jurídica de un profesional. Derecho a contar con un abogado con conocimientos especializados en el derecho penal y litigación oral, sea particular o defensor público. ¿De acuerdo? Con antelación en el sistema anterior, se mencionaba inclusive persona de confianza. Y esto daba lugar a representaciones por personas que no ostentaban un título de licenciado en Derecho. Y a veces no basta con ello, como aquí indicamos, con conocimientos especializados en el derecho penal y litigación oral, porque podrá ser un científico del derecho, podrá ser un doctor, un maestro, podrá ser un gran investigador, pero si no tiene el conocimiento práctico de cómo se desarrolla una audiencia, créanme que pues esto va a ser muy evidente, ¿verdad? Esto también puede conllevar a que pues esa defensa inadecuada perjudique a la persona que se está representando. Por esto el juez debe estar muy al pendiente de que el abogado que representa a la parte acusada pues tenga conocimientos materiales sobre la litigación penal oral. También, por supuesto, se menciona derecho a una defensa efectiva. No basta con la presencia formal del defensor. Se requiere una actuación diligente y estratégica que represente efectivamente los intereses del acusado. Porque a lo mejor, pues sí es un abogado penalista, pero toma decisiones que de alguna manera son muy aventuradas, toma decisiones que a lo mejor pues no son las más adecuadas dentro de una litigación oral y por ello pues también tenemos que verificar que actúe con diligencia, con estrategia, con esa prontitud para intervenir en un asunto, ¿verdad? Se menciona también la cuestión de la comunicación privilegiada, el derecho a mantener comunicaciones confidenciales con su defensor protegidas por el secreto profesional. No se debe, pues, afectar, no se debe causar un perjuicio, en este caso, a esta comunicación que tenemos con la parte que representamos y no tenemos que utilizar esa información para obtener un beneficio. Hay una película que representa muy bien el tema de cuando la probidad del abogado puede verse afectada. Es una película donde el actor principal es Denzel Washington. Es un abogado, Roman J. Israel, en la cual, pues de pronto él, cansado de muchas vicisitudes que vivía dentro del tema deóntico del derecho, pues un día ve una oportunidad de una información revelada sobre uno de sus clientes, había una recompensa importante. ¿Y qué creen? Utilizó esa información para cobrar esa recompensa, compañeros. Por eso hay que tener mucho cuidado porque la información que nos revele la persona que representamos debe de ser confidencial y no podemos revelarla a terceros. ¿De acuerdo?
También, por supuesto, la preparación adecuada. El defensor debe de contar con tiempo y medios suficientes para preparar la defensa, incluyendo acceso a la carpeta de investigación. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que, por ejemplo, a la mejor en la celebración de la audiencia intermedia, resulta que se nombra recientemente a la defensa y muchas veces en cumplimiento de este principio constitucional de defensa técnica adecuada, pues muchas veces hasta se suspende la audiencia con la finalidad de que la defensa pues se prepare, la defensa conozca la carpeta, la defensa de alguna manera se empape de la causa penal que está representando. ¿De acuerdo? Bien, avanzamos y por supuesto cuestionamos. Me establece mi estimado Maestro Jesús que por 34 años se ostentó bajo esta tesitura que mencionamos de persona de confianza en el sistema anterior. Después de unos años, tomó la carrera de Derecho Penal y se sigue actualizando. Eso es muy bueno, mi estimado. Es decir, pues de alguna manera usted tuvo un conocimiento práctico del sistema anterior y así se representaba, ¿no? ¿Cuántas representaciones tampoco significa que por el tema de ostentar un título signifique que somos mejores, ¿eh? No, o sea, esto muchas veces tiene que ver con el ejercicio profesional, ¿no? Y qué bueno que nos hace ese comentario porque implica ese tema de preparación y ese tema de formación constante, ¿no? De no solamente ser persona de confianza, sino llegar a cumplir la formalidad de ostentarse con un título de licenciado en Derecho y profesionalizarse más aún en estudios de maestría dentro del proceso penal, ¿verdad? Muy bien. Vamos avanzando, mis queridos amigos, y bueno, continuamos y vemos también, por supuesto, las cuestiones referentes al derecho de interrogar y contrainterrogar a testigo. Muy bien, señalamos, tenemos derecho a un interrogatorio directo. Este interrogatorio constituye una manifestación esencial del principio de contradicción, permitiendo a las partes cuestionar directamente a los testigos y peritos que van a declarar en el juicio. Se encuentra fundamentado en la Constitución y, por supuesto, en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Verificamos, por ejemplo, el tema del contrainterrogatorio, que es considerado como un motor de búsqueda de la verdad en el sistema acusatorio, porque permite verificar la credibilidad de un testigo, se cuestiona la veracidad de su testimonio al entrar este en contradicción, evidenciar, como mencionamos con antelación, contradicción o inconsistencias en su declaración y, por supuesto, contextualizar adecuadamente la información aportada por un testigo. ¿Cómo se da las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio? Que también es uno de los derechos importantes, de los derechos fundamentales dentro de la fase de juicio oral. Empezamos, por ejemplo, con la técnica de interrogatorio y contrainterrogatorio. Interrogatorio directo, realizado por la persona que presenta al testigo. Utiliza preguntas abiertas para obtener información. Prohibidas las preguntas sugestivas que, pues de alguna manera, sugieran una respuesta. ¿Ok? También vemos la cuestión del contrainterrogatorio, realizado para la parte contraria. Permite preguntas sugestivas y cerradas. Busca cuestionar la credibilidad o precisión del testimonio, limitando temas abordados en el directo. En este caso, compañeros, nos vamos a concretar, vamos a establecer preguntas cerradas para que se haga un interrogatorio directo y verificar y cuestionar la credibilidad del testigo o también, por supuesto, verificar la contradicción que éste va a presentar.
tenemos el redirecto y el recontrainterrogatorio. ¿En qué consiste? Redirecto. Esto permite que quien presentó al testigo rehabilite su credibilidad tras el interrogatorio, limitado a los temas que se abordaron dentro del contrainterrogatorio. Es decir, si por ahí mi testigo se contradijo, pues bueno, voy a tratar de apoyarlo y voy a tratar de redireccionarlo hacia la teoría del caso que estamos presentando. Y el recontrainterrogatorio es la última oportunidad de cuestionar al testigo, muy limitado en su alcance sobre los temas surgidos en el redirecto. ¿De acuerdo, compañeros? En este punto vamos a verificarlo. ¿Cuáles son las limitaciones al interrogatorio? Verificamos lo siguiente. Decimos, 1. Preguntas prohibidas. El Código Nacional de Procedimientos Penales prohíbe preguntas capciosas, ambiguas, confusas, ofensivas, que impliquen intimidación o amenaza. Control judicial. El juez debe de garantizar que los interrogatorios se realicen respetando la dignidad de los testigos sin hostigamiento indebido. Objeciones. Las partes pueden objetar preguntas improcedentes, debiendo el juez resolver inmediatamente si la objeción es fundada o infundada. Se abre a debate y el juez que preside la audiencia resuelve. Y por supuesto, el tribunal puede implementar medidas especiales para proteger a testigos menores de edad, víctimas de delitos sexuales, durante su declaración. Mi estimado maestro Francisco, te escuchamos, por favor. En la parte de objeciones, usted nos comenta que, perdón, en la parte de preguntas prohibidas, nos comenta que no se permiten preguntas que impliquen intimidación o amenaza. Entonces, en este caso, cuando uno interroga a un testigo, a un perito, etcétera, decirle, antes de formularle la pregunta, recuerde usted que el mentir puede ser causal de una acción penal en su contra. Por lo tanto, conteste usted lo siguiente con veracidad y formular la pregunta. ¿Eso sería intimidatorio? Avisarle que si contesta con falsedad es un acto que le puede traer un problema, porque entonces ahí en este caso sería una pregunta de intimidación, pero a la vez es recordarle a la persona que estamos interrogando, sea nuestro testigo, o estamos en contrainterrogatorio, sería recordarle que mentir es causal de una responsabilidad penal. Entonces, ahí qué actitud se debe de tomar. Fíjese que yo no la considero esa pregunta como intimidatoria, porque a final de cuentas le estamos recordando al testigo de las consecuencias que establece la norma penal a aquellos peritos, aquellas personas que declaran con falsedad, ¿no? A lo ¿Ah? mejor una pregunta intimidatoria podría ser a lo mejor, no sé, sería una lástima que algo le pudiera pasar a tu familia, ¿no? Oye, o sabes que pudieses pasar algunos años de prisión en el caso. O sea, fíjese cómo es diferente lo que yo le digo a la cuestión que usted me dice sobre el fundamento normativo que regula su actuación. Oye, sería lamentable que tuvieras que pasar años en prisión por la declaración que estás haciendo, ¿no? Ahí sí te estoy intimidando, ¿no? Pero lo que usted me dice en el supuesto de que, a ver, le hago del conocimiento que el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal del Estado tal señala que las personas que presentan declaración falsa ante autoridad judicial te pueden incurrir en estas penas. Nada más le hago del conocimiento, ¿sabes? Es un fundamento normativo.
pero de ahí que a lo mejor usted le diga, híjole, pues sería lastimoso que pasaras años en prisión por esta declaración, ¿no? Aguas con eso, ¿no? Porque ahí sí te estoy intimidando, ¿no? Oye, o qué lástima que presentes esa declaración, ¿no? O sea, se ve como que a lo mejor hasta cierto punto, pues no quieres cooperar, ¿verdad? O no entiendes lo que está en juego aquí, ¿verdad? No entiendes que está la libertad de una persona en juego. Ahí podría ser un poquito una intimidación, ¿no? Pero en el tema de que usted señale el fundamento normativo, no lo veo necesario, no veo que sea como tal una intimidación. A lo mejor la forma en la cual usted lo cuestione o a lo mejor cómo usted realice el interrogatorio, pues sí pudiese pues conllevar cierta presión para el testigo, ¿no? ¿Sí? Ok. Yes. Muchas gracias. Maestra Karen, te escuchamos, por favor. Sí, es en relación a lo que comentaba mi compañero. Pues yo creo que no es una cuestión intimidatoria, porque precisamente el juez, el que fungirá como tribunal de enjuiciamiento, pues es quien al tomar protesta a los testigos, pues precisamente les hace de conocimiento esa situación, ¿no? Que pues deben conducirse con verdad y ya les pregunto si tienen algún vínculo con las personas que se encuentran ahí para el juicio. Entonces, pues es el juez el que se encarga como que de hacerles de conocimiento esa situación, que deben de conducirse pues con verdad. Ok, muchas más gracias, maestra Karen. Maestra Alicia, la escuchamos, por favor. Decía maestro, estoy de acuerdo con la maestra Karen, porque cuando inicia un interrogatorio en el antiguo sistema, yo creo, y también en lo primero que se les dice a los testigos es, se les hace de las penas en que incurren los falsos declarantes. Es lo primero que se les tiene que decir, se lo dice a los jueces. Entonces, ya si por ejemplo, el defensor quiere hacerle esa pregunta, pues obviamente no procede, porque ya está desde el momento que inician su interrogatorio, ellos ya están advertidos de esas falsas declaraciones. Entonces, esa conducta sería inconducente y no sería ni ofensiva ni de ninguna, porque es la primera que se les hace a los testigos para poder declararles, porque sin esa les faltaría legalidad a su interrogatorio, porque algunos podrían alegar que es que a mí no me dijeron que yo podía cometer ese delito y por eso yo digo mentiras. Y es la primera que se les interroga a los testigos. Muchas gracias, maestra Alicia, muchas gracias. Bien, perfecto, muchas gracias por esta aclaración y hasta cierto punto, pues, en este supuesto verificamos que una de las primeras declaraciones que se va a presentar, inclusive, como menciona la maestra Karen y la maestra Alicia, por parte del Tribunal de Enjuiciamiento por el juez que preside, pues es hacer la alusión a las penas que puede incurrir en el caso de que presente una declaración falsa. Y bueno, pues ahora sí que ahí el testigo también tendrá una noción, pues, de lo que va a empezar a presentar en su declaración. Avanzando sobre este tema, estimados amigos, vamos a avanzar después de hablar de los límites del interrogatorio. Empezamos con el tema del derecho a la no autoincriminación. ¿De acuerdo? Fundamento legal, vamos a ver que el derecho a no autoincriminación, ¿sale? Protege al acusado contra cualquier coacción para que declare en su contra y se convierta en una fuente de prueba. Recuerden que muchas veces se decía que la prueba reina en el sistema anterior era la confesión, ¿verdad? Y que muchas personas a través de tortura, pues hasta confesaban que cometieron delitos y no había no había como tal, pues y era como prácticamente decían las fiscalías, ¿no? Ya viene declarado, ¿no? Así que prácticamente ya está confesado y con ello ya su responsabilidad se encontraba atribuida. Lo encontramos como fundamento en el artículo 20, apartado B, fracción 2 de la Constitución, 113, fracción 3 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 8.2G de la Convención Americana de Derechos Humanos. El alcance del derecho. Este derecho comprende derecho a guardar silencio en cualquier etapa del proceso, prohibición de coacción para obtener declaraciones, invalidez de confesiones obtenidas sin presencia del defensor y prohibición de inferir culpabilidad del ejercicio de este derecho.
porque me preguntaban en la unidad anterior, aunque en su momento, inclusive en un procedimiento abreviado, acepte su responsabilidad, va a ser juzgado en base de los datos de prueba que en ese momento obran dentro de la carpeta de investigación. En este tenor vamos a hablar de la protección constitucional. En nuestro sistema reconoce el derecho como una garantía fundamental que permite al acusado evitar en convertirse en un instrumento de su propia condena. Manifestación práctica. En el juicio oral, el acusado puede negarse a responder preguntas sin que esto pueda ser utilizado como indicio de culpabilidad por parte de el tribunal. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a mencionar los alcances que tiene el derecho a la no autoincriminación. Tenemos, por ejemplo, en el punto número 1, prohibición de juramento. A diferencia de los testigos, el acusado no presta juramento de decir verdad, reconociendo su derecho a no autoincriminarse. Lo que comentamos con antelación en relación a los testigos, ¿verdad? ¿Sale? Advertencias previas. Antes de cualquier declaración, debe informarse al imputado sobre su derecho a guardar silencio y las consecuencias de renunciar a él. Se le dice prácticamente, tiene usted derecho a guardar silencio, aunque podrá presentar su declaración, pero todo lo que usted diga podrá ser utilizado en su contra. También, por supuesto, establece la prohibición de técnicas invasivas. Protege contra intervenciones corporales forzadas como la extracción de sangre o fluidos sin su consentimiento o autorización judicial. ¿Sale? No podemos hacerlo por la fuerza. Requerimos que él mismo nos dé ese consentimiento o en todo caso que un juez nos lo autorice. Y también, por supuesto, la exclusión probatoria. Las declaraciones obtenidas con violación a este derecho son considerados prueba ilícita y deben de excluirse dentro de el proceso. ¿De acuerdo? Ok. Avanzamos y decimos, el derecho a la presunción de inocencia durante el juicio. Decimos, la presunción de inocencia constituye en la piedra angular del sistema acusatorio adversarial. Exige que toda persona sea considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad a través de una sentencia firme. Su base fundamental, su base jurídica la tenemos en la Constitución, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y también en la Convención Americana de Derechos Humanos. La dimensión de esta presunción vamos a encontrar durante el juicio oral. El derecho se manifiesta en 3 dimensiones fundamentales: como regla de trato procesal, como regla probatoria y como estándar de prueba. Revisaremos entonces estas dimensiones de la presunción. Rápidamente vamos a verificar. Muy bien, bien. Punto práctico. Decimos, regla de trato procesal. Todo acusado debe ser tratado como inocente durante todo el juicio, evitando medidas que impliquen anticipación de pena o estigmatización. Es inocente durante todo el desarrollo del juicio y no vamos a realizar conductas o medidas que impliquen pues una presentencia. Regla probatoria implica que la carga de la prueba a la acusación y exige que la actividad probatoria sea suficiente para desvirtuar
la presunción de inocencia. Y ahora sí, más allá de toda duda razonable, se demuestre su responsabilidad penal. También, por supuesto, lo verificamos como un estándar de prueba. Requiere que la culpabilidad se demuestre más allá de toda duda razonable, resolviendo cualquier incertidumbre, por mínima que sea, a favor del acusado. Y como una regla de juicio, ante la insuficiencia probatoria, el tribunal debe de absolver al acusado, aplicando el principio que hemos señalado de indubio pro reo. En caso de duda, vamos a aplicar la ley en beneficio de el acusado. Muy bien. Manifestaciones prácticas de la presunción de inocencia. Ahí va. 1. Presentación del acusado. Decimos, debe comparecer en libertad sin medidas de seguridad ostensibles que sugieran peligrosidad, salvo casos excepcionales. ¿Sale? Es decir, en la medida de lo posible, si puede llegar con vestimenta formal o si, bueno, si puede llegar sin tanta seguridad y a lo mejor tener ahí la seguridad dentro de la sala, pero sin que ello implique, pues una cuestión que ostente que es responsable o que ostente que es una persona peligrosa. Pero bueno, hay que tomar las medidas de precaución que sean necesarias. También el lenguaje judicial. El tribunal debe utilizar lenguaje que respete la presunción de inocencia, evitando expresiones que sugieran culpabilidad. El reo, el criminal, el victimario, no sé, evitar ese tipo de lenguaje, ¿verdad? También valoración probatoria. Las pruebas deben de valorarse de manera racional, explicando cómo se alcanza la convicción sobre culpabilidad más allá de toda duda razonable. Motivación de la sentencia. La sentencia condenatoria debe explicar detalladamente cómo se ha desvirtuado la presunción de inocencia con base a las pruebas que han sido desahogadas. ¿De acuerdo? Muy bien, estimados amigos, vamos a llegar a las conclusiones de esta tercera y penúltima unidad. Los puntos importantes que hemos debatido aquí tienen que ver con la integración sistémica de principios. Los principios del juicio oral no operan de manera aislada, sino que conforman un sistema integrado donde cada uno se refuerza y complementa, y lo que garantiza un proceso justo. Hay una doble dimensión de garantías. Las garantías procesales funcionan simultáneamente a los derechos subjetivos del acusado y como reglas objetivas del procedimiento que legitiman esta actuación estatal, la actuación del Estado. Hay un control judicial de garantías. El juez asume un rol activo como garante de los derechos fundamentales, debiendo de asegurar su respeto durante todo el desarrollo del juicio oral. ¿De acuerdo? También, por supuesto, verificamos una cuestión de equilibrio procesal. Señalamos, el sistema acusatorio busca equilibrar la eficacia en la persecución penal con el respeto a los derechos fundamentales, reconociendo ambos objetivos son compatibles y complementarios. También vemos, por supuesto, la interpretación pro persona. Las garantías procesales deben de interpretarse de manera más favorable a la protección de los derechos humanos, conforme al artículo primero constitucional y los estándares internacionales aplicables. Entonces, bueno, con estos puntos llegamos a la conclusión y verificamos una reflexión final. Ok, las garantías como fundamento de justicia.
Las garantías procesales, los derechos fundamentales en el juicio oral, no son meros formalismos u obstáculos para la justicia, sino que son condiciones necesarias para su realización auténtica. Un sistema que sacrifica derechos en aras de eficiencia termina por perder tanto su eficacia como su legitimidad. Por ello, hay que garantizar el cumplimiento de estos derechos fundamentales, el cumplimiento de estas garantías. La dignidad humana en el centro. El sistema acusatorio representa un cambio paradigmático que sitúa los derechos humanos en el centro del proceso penal, reconociendo que la justicia verdadera solo puede alcanzarse a través del respeto irrestricto de la dignidad humana y las garantías fundamentales. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? Muy bien. Ok. Y bueno, ahora sí